Hilos importantes de radiación cercana a nosotros, el ancla de Ares. El planeta que ahora nos ocupa, al igual que el planeta Astarte, está estrechamente relacionado con Herta en su misión y le ha acompañado fielmente con su proximidad desde los inicios de esta parte del universo. Durante mucho tiempo a este planeta se le dominó verde o blanco verdoso, pero los astrónomos actuales lo llaman planeta rojo, porque el color que ahora luce en realidad brilla en rojo. Los astrónomos actuales y la gente corriente conocen este planeta como Marte. Sin embargo, sus orígenes tienen una historia completamente distinta que hoy nadie conoce. Desde el principio, este planeta se ha asociado con el heroísmo y el esfuerzo hacia adelante, el principio masculino de la acción. La fuerza que se aferraba a la roca de este planeta, una vez que se había anclado bajo la guía esencial de Ares, que estaba ligado a la alta corriente de la caballería. Cuando fue creado, el planeta pertenecía al gran servidor del Valhalla, Ares. Todavía hoy le pertenece, pero al mismo tiempo también está vinculado a las corrientes radiantes de las alturas de la obra de la creación. Las nobles corrientes de caballería espiritual que descendieron sobre este planeta llevan antaño una conexión con los salones más elevados del castillo ancestral del Grial. Ahora no es así y solo depende del heroísmo de los terrícolas, que vuelva a serlo algún día. Aquellos fueron los gloriosos tiempos del sublime entrelazamiento de las brillantes corrientes del Grial que fluían hasta el planeta de Ares en determinadas épocas. La caballería y el tintineo de brillantes armaduras se acercaban al pequeño planeta vecino de Erta y lo fortalecían en su dichoso desarrollo. Este planeta iba a tener un alto significado espiritual y esencial en su influencia sobre la vida de los espíritus humanos en la Tierra. Su misión también se cumplió de la manera más bendita durante un largo periodo de tiempo. Grandes epopeyas llenas de heroísmo y virtudes caballerescas se derramaron sobre este pequeño planeta que en sus comienzos, sin embargo, era áspero y pobre y solo estaba rodeado por una nube de polvo rojizo que se arremolinaba bajo el feroz esplendor del poderoso Ares. Ares administraba su esplendor, pues le había sido dado como ancla para su obra en los confines del universo, cada vez que debía hacer surgir la fuerza de su resplendor para grandes acontecimientos en el asunto de Efeso. Miró despectivamente la bolita de polvo que parecía un guisante y no le parecía nada. Lo que había hacer con ella, ni él mismo lo sabía realmente, porque siempre que quería, lanzaba uno de sus instrumentos al asunto con todas sus fuerzas en el cumplimiento de la tarea que se le había asignado y nunca erraba el blanco. Y el resultado exacto del trabajo que se le había asignado no variaba ni un ápice. Se dio cuenta por sí mismo de que no necesitaba un anclaje en la materia gruesa y lo aceptó como un apéndice distante de su servicio en Valhalla. Pero entonces algo cambió.
Una pluma blanquecina del casco de un caballero del Grial descendió desde las alturas hasta los lugares del Valhalla donde él vivía. Esta pluma se acercó a él por voluntad del león, el caballero del Grial, ya que Ares debía preparar este lugar para el anclaje de la radiación a través de su obra, que así se unirá a él y se hundirá aún más en las profundidades del espacio. El feroz gigante se despertó, pues algo más alto y poderoso que todo lo que había vibrado antes en su pecho le había tocado. La voz del león primigenio, de la que él mismo portaba una pequeña parte en su aura, sonó y le llamó a servir como poderoso servidor para ayudar al espíritu humano. Esto era algo completamente nuevo para Aries, pues hasta entonces solo había conocido su servicio para aplastar, destrozar, romper y actuar como una fuerza imparable que provocaba la transformación de lo viejo en nuevo. Y ahora el planeta que había sido confiado a su esplendor como ancla de la fuerza de las duras intervenciones ofensivas en el universo, iba a ser elevado más alto y el esplendor de las virtudes caballerescas dirigido hacia él. Estas virtudes le hablaban con una voz especial y se sentía imbuido de una luz superior al escucharla. Pero no sabía cómo iba a preparar un planeta lejano y sin sentido para un servicio tan noble. Se sumergió en sí mismo y escuchó estas nuevas voces en su interior. Buscó la manera de cumplir la gran tarea que se le había impuesto tan repentinamente. Después de pensarlo mucho, de repente se levantó con alegría, pues una de las nobles valquirias le trajo una respuesta. Las valquirias servían en el Valhalla para llevar el esplendor esencial de los héroes espirituales a los salones del Valhalla, y fue una de ellas la que se acercó a Ares mientras observaba sus reflexiones. Ella le dio una idea que le llenó de alegría porque combinaba todo lo necesario para cumplir la tarea y la imagen que le rodeaba. Ares ya sabía con certeza que flejaría en este planeta los jardines de Asgard, que tenían una especie de belleza cruda, pero sumamente pura y refrescante. Como era su costumbre, descendió en picado, destrozando las masas con la fuerza de su radiación, mientras se acercaba al universo giratorio de Efeso. Por el camino, su lanza cubrió cantidades cada vez mayores del hielo espacial que se extendía entre las lejanas estrellas y galaxias. Llegó casi a la vista de la luz de Apolo. Ahí se detuvo y de repente su mano se balanceó violentamente con esta lanza que tenía una costra de hielo acumulada pegada en la punta. Como un gran cometa helado de materia gruesa, su lanza voló hacia la pequeña estrella que hasta ahora se había alimentado principalmente de la radiación de Hermetes, desde su poderosa ubicación del vecino gigante gaseoso. Hermetes, como constructor del universo de materia gruesa, también tiene su planeta aquí, cerca de Erda.
Es un planeta enorme que se formó después de que un rayo de luz se encendiera aquí en el centro del sistema cuando Sirio envió a Apolo. Sin embargo, esto se discutirá por separado más adelante para que el lector pueda aclarar todo lo necesario para comprender la historia esencial del universo local. Ahora volvamos a la influencia creativa de Ares en su anclaje. Una atronadora lluvia de bloques de hielo cayó sobre el planeta cuando el núcleo helado de un cometa gigante se hizo añicos por la gravedad en sus inmediaciones. Durante un tiempo, trozos de hielo cayeron sobre el planeta rojo como una avalancha, traídos desde los rincones más lejanos del espacio por la lanza de Ares. Las rocas temblaron con el estruendo y de ellas se levantó polvo rojo, donde se mezcló con fragmentos de hielo y formó una lluvia que se convirtió en algunos de los fragmentos de hielo que cayeron a través de la delgada atmósfera del planeta. Los trozos de hielo más grandes volaron a través del espacio y aterrizaron como arbustos en el suelo del planeta. En muchos lugares había bloques de hielo en forma de cúpulas que permanecían enterrados en las profundidades del duro subsuelo del planeta. Los rayos de Apolo caían desde diferentes ángulos a medida que el planeta de Ares giraba en su órbita y atrapaban entre sí el brillo de los rayos de luz que, a medida que el planeta de Ares giraba en su órbita, creaban coloridos patrones de arco iris similares a los vitrales de edificios sagrados. Apolo, al observar todo esto, exhaló un chorro caliente dirigido a este planeta. Y los bloques de glaciares masivos comenzaron a cambiar a medida que aparecían más y más corrientes sobre ellos. Comenzaron a formarse arroyos a partir del hielo y ríos a partir de los arroyos. Estos se volvieron a unir y formaron arroyos cada vez más poderosos que fluían por los valles hasta los lugares donde comenzaron a formarse lagos y mares. Las rocas que se derritieron junto con el hielo flotaron hacia los mares y formaron un agua mineral especial. Observando todo esto de la distancia, Orcanos se acercó al planeta ahora vivo y con su aliento hizo que el agua que se evaporaba subiera a las alturas y el agua que se condensaba volviera a hundirse en los lugares designados. Todo esto tomó mucho tiempo, similar a los millones de años en la Tierra. Ares quedó fascinado con esto porque era la primera vez que su lanza ayudaba a dar forma y crear un lugar de derribar y destruir que hasta entonces había sido lo único que podía hacer. Reconoció que había algo grande en ello y de hecho hubo una radiante bendición sobre este acto suyo que descendió desde las alturas de la sala del Grial, desde donde algunos de los caballeros de la luz, cuyo futuro en este asunto aún estaba por llegar, contemplaron sus acciones. Conocían la voluntad que lo moldeaba todo. Fue la voluntad de la sabiduría primordial la que formó el canal para que las bendiciones fluyeran hacia los niveles más bajos de la materia. El planeta se convertirá en el hogar de los caballeros del Grial, donde parte de su radiación podría residir de vez en cuando para refrescar las chispas espirituales humanas que pronto
se desarrollarían en la superficie cercana de Erda. La radiación curvatura llevó en su interior las formas para la construcción de la fortaleza del Grial, que brillaría como una piedra preciosa blanca desde la distancia hasta la Tierra, donde esta radiación tocaría con especial fuerza los corazones de todos los pueblos heroicos. Así, poco a poco, todos los administradores de los elementos fueron participando en este trabajo, porque todo en el pequeño planeta tenía que madurar en poco tiempo para que pudiera surgir un determinado tipo de vida. Sí, la vida debería surgir aquí, pero diferente a la que imagina el espíritu humano terrenal, que se aferra a las formas que conoce de las condiciones aquí en la tierra. Todo lo que se formó aquí era más mineral de lo que conocemos en la tierra, donde la vida surgió a partir de compuestos de carbono. Estas formas también aparecieron eventualmente, pero tenían una tarea distinta a la de crear las condiciones para el desarrollo a largo plazo de la vida. Se trataba simplemente de anclar las formas que surgirían de los prototipos que flotaban aquí, en las condiciones especiales que prevalecían en este pequeño planeta, en el universo de la parte del mundo de Efeso. El tipo de radiación que preparó la vida externa hizo posible traer a este lugar en formas más bellas especies de animales y plantas que eran descendientes de formas de vida de los jardines de Asgard. Exteriormente, el desarrollo fue muy lento y el trabajo de los seres en esta tarea fue una lucha contra las condiciones que prevalecen en este planeta. Pero finalmente todas las vías maduraron lo suficiente como para que se introducieran semillas de plantas prototipo en el suelo del planeta de Ares, lo que sería lo primero en revitalizar los suelos locales. Finas alfombras verdes de algas y pequeñas plantas simples parecidas a musgos comenzaron a crecer en los lugares donde inicialmente se podía formar radiación para su desarrollo macroscópico. Y fue la noble Sif la quien se acercó a los lugares donde actuaban diligentemente estas pequeñas y sencillas plantas. La sirviente Sif se inclinó ante los campos preparados que previamente habían sido preparados por los pequeños y sustanciales sirvientes que trabajaban la tierra. Su paso flotó sobre estos lugares y trajo una radiación bendita que ayudó a los pequeños duendes, quienes junto con los enanos formaron en el suelo haces de radiaciones útiles para la germinación y el crecimiento de las primeras plantas. Las primeras partículas verdes de vida aparecieron sobre las superficies de la Tierra en este planeta y se extendieron en todas direcciones como una alfombra de repollo, cubriendo con el tiempo grandes áreas enteras de tierra rojiza. Temblando de frío y de falta de luz, se elevaron y formaron fluidos en sus diminutas células sobre y debajo de la superficie terrestre que sustentaron su desarrollo en las condiciones que prevalecían en este planeta. Las diminutas partículas vegetales resistieron el frío y actuaban para seguir avanzando. Como en un maravilloso mundo de magia, esta alfombra verde apareció aquí para avivar y cumplir el presentimiento que la valquiria a Ares había traído
a este planeta. En muchos lugares de las alfombras verdes sobresalían enormes bloques de hielo cuya fuerza resistió durante mucho tiempo el impacto sobre ellas. En otros lugares las alfombras descendían hasta las orillas del agua que intentaba no congelarse en su flujo desde arriba. Orcanos, creando las condiciones climáticas aquí, transformó los vapores que se liberaban de estas aguas y se elevaron bajo los rayos de Apolo a lugares desde donde caía ligera nieve sobre la superficie del planeta. Todo lo que aquí surgió y formó la vida para asegurar su derecho a la supervivencia fue pesado. Esto reflejaba la fuerza y el poder de los jardines de Asgard, pues el brío y las ásperas los que se combinaban para crear la belleza de los lugares donde surge todo lo esencial para animar aún más la materia. Y así, aquí en este planeta de masculinidad consagrada y heroísmo, todo se adaptó a este tipo de balanceo y toda la vida surgió aquí en dificultades, en condiciones que podrían describirse como extraordinarias, únicas y casi imposibles en el suelo de la Tierra. Aun así, aquí se puede encontrar pura belleza acorde con la especie para la que fue creado. Áspero, modesto y al mismo tiempo atractivo en su conjunto, el paisaje local gradualmente fue dominado por capas de musgo, fusionándose con rocas gris rojizas y las peculiares aguas turquesas de los lagos. Observado desde lugares en el espacio, el planeta de Ares apareció en este momento como una joya verde y blanca brillante. En algunos lugares se acumularon numerosos copos de nieve junto a extensos campos de musgo, lo que con el tiempo dio lugar a enormes masas de nieve y hielo. Y fue esta adaptación la que se parecía el balanceo de la marca masculina de rudeza y heroísmo, que se acercaba cada vez más a este lugar desde las alturas. La radiación descendente se fue relacionando cada vez más con la posición del planeta de Ares, hasta que después de cierto tiempo todo maduró en el momento en que la radiación de uno de los caballeros del Grial, siguiendo un rayo de luz blanca resplandeciente, descendió hasta el lugar donde se levantó una pared alta de un bloque de hielo que en altura excedía todo el área circundante. La gran masa de hielo tenía la apariencia de una montaña, pero como era completamente transparente, reflejaba la luz penetrante de los rayos de Apolo, un brillante espectro de colores, formando una combinación de colores de transparencia brillante de amarillo dorado, verde, azul y violeta. En el momento en el que el rayo del caballero del Grial se acercó, apareció aquí un resplandor carmesí que recuerda al cáliz del Grial en las alturas. Fue como si el corazón templara y trajera una parte de la vida original a este planeta. También fue en este momento cuando la primera flor en forma de copa floreció por primera vez entre las almohadillas de musgo, con su color azul intenso y una especie de caballerosidad real. Y en este momento las primeras chispas del espíritu humano comenzaron a penetrar en la tierra, las que podían absorber un poco más de radiación.
Fueron espíritus creados que se sumergieron en la materia en servicio devocional para elevar los cuerpos en la materia gruesa. Desde el planeta de Ares descendió una radiación a la Tierra llevando el mensaje de heroísmo y sacrificio caballeresco para proteger toda la luz que portaba la radiación de la verdad. Fue una unión bendita de naturaleza creativa que fomentó el coraje y la voluntad de sacrificarse por los altos valores de la caballerosidad en todas las personas de la tierra. Anclando un esplendor especial, el planeta de Ares, vibrando en este momento con luz verde, envió un estímulo a la caballerosidad que penetró en lo más íntimo de cada ser humano. Eran tiempos registrados en fábulas y grandes historias en los que la caballerosidad del sacrificio del hombre por el elevado objetivo de una vida radiante tenía en sí misma una conexión con el esplendor que el Grial enviaba a toda la creación. Y en los corazones de las personas esta radiación resonó fuertemente, animándolas al heroísmo y la autodisciplina de alto carácter moral. Los espíritus humanos quedaron completamente fascinados por la proximidad de esta radiación y bajo su influencia la Atlántida surgió como un reino de grandes y nobles espíritus. También en la tierra todo lo masculino y heroico fue atraído hacia lugares donde las condiciones se parecían un poco a los paisajes del planeta, de donde surgió el misterioso llamado de la caballería. Se buscó un lugar de hielo y nieve donde se esconde entre los cristales de hielo el cáliz de rubí, que guarda el secreto eterno de la verdad. Esta búsqueda siempre ha considerado en despertar en todas las personas la voluntad de fortalecerse, la voluntad de perseverar en la búsqueda de algo elevado y poderoso que les traía plenitud. La radiación permaneció distante, pero siempre llamando, elevando la fuerza de todos los pueblos a la eterna búsqueda de la virtud suprema de la caballería, que reside en el mismo Grial. Resonando en los corazones de los habitantes de la tierra estaba este anhelo que superó a todos los demás y los llevó a ascender a la más alta superación personal contenida en el resonante llamado del planeta cercano. Ares quedó completamente asombrado por la obra que cobró vida. Se alegró de la bendita acción a la que él, el destructor, podía contribuir como creador y ayudante. Grandes historias que inspiraron heroísmo fluyeron hasta ser escritas por caballeros, sacerdotes y cantantes de mente abierta, y de ellos surgieron los impulsos para las historias verdaderamente grandes de espíritus humanos que anhelaban estar a la altura de lo que consideraban imágenes inspiradoras de acciones caballerescas y aparecieron verdaderos espíritus nobles. Muchas bendiciones surgieron de esta acción iluminada del planeta Ares, mientras que en él se permitió desarrollarse el resplandor de los caballeros primordiales del Grial. Sin embargo, este tiempo no duró mucho. A medida que se realizaban algunas hazañas heroicas,
Junto con este heroísmo, el orgullo y el deseo de admiración y fama comenzaron a crecer rápidamente en el espíritu humano en la tierra. Esto era todo lo contrario de la verdadera caballerosidad. Y a medida que todo en el mundo terrenal se desarrolló hasta convertirse en una comprensión de la caballería, con el poder reconocido que en ella se encontraba, creció con ello el deseo especial de reclamar respeto y honor. Todo esto iba por naturaleza dirigido contra la verdadera y pura caballerosidad, que es heroica, precisamente en su modestia o en una cierta sencillez, y no pretende nada terrenal. Sin embargo, en la tierra creció el deseo de respeto, dignidad y reconocimiento asociado a la caballerosidad. Aquellos que representaban a la caballería y la nobleza buscaban influir en los consejos de las castas superiores en cualquier forma de gobierno que surgiera en la Atlántida. Poco a poco, la conexión con la radiación que emanaba de la estrella Ares comenzó a debilitarse y cada vez menos personas en la Tierra podían reconocer la necesidad de la modestia asociada con la caballerosidad. Al final, solo quedaron unos pocos caballeros, sacerdotes y cantantes, que aún podían recibir una gran inspiración, pero su lugar entre la gente se hizo cada vez más pequeño. Nadie quiso escuchar la advertencia de renunciar y vivir una vida sencilla para realizar la verdadera caballería, ya que la vida en la Atlántida en ese momento ya era algo natural para todos los que nacían en la cuna y alrededor de los cuales el padre y el abuelo eran nobles y caballeros muy respetados y reconocidos. Uno a uno cayó. Hilos que vinculaban el ideal de caballería con el esplendor que descendía de las alturas sobre el cercano planeta Ares. La búsqueda ya no era del entero secreto velado del noble servicio del Grial, sino de fama y estatuas terrenales. Y Ares observó todo. Su ira creció y creció porque dio su fuerza para apoyar a espíritus humanos o curiosos que ya no sabían lo que era el verdadero heroísmo y el autosacrificio. Retumbó y hervía dentro de él. Observó cómo los muchos hilos que conectaban las radiaciones de arriba se soltaban y golpeaban tristemente como hilos de luz sueltos y revoloteantes. Vio cómo la bendición que provenía de ellos se perdía en la arrogancia de los terrenales, que ya no sabían cuál era la voluntad de luchar por los altos valores de la luz. Así pasó el tiempo y llegó la apostasía, con la vergüenza del deslive de la caballerosidad masculina humana. La búsqueda de la fama visible estaba presente en todo y por eso muchos estaban dispuestos a engañar y mentir. Incluso los opuestos de la caballerosidad, como la cobardía y la astucia, estaban aparentemente envueltos en el manto de la nobleza y el heroísmo sin que nadie entre el pueblo pensara seriamente en ello. Cualquier manifestación de este tipo le parecía a Ares una contaminación de la nobleza que percibía en sí mismo y que sentía en el grado más alto de su naturaleza. Finalmente, se le acotó la paciencia y,
despreciando toda la caballerosidad humana, se sumergió en el asunto y arrojó su lanza una vez más al espacio. Esta vez, sin embargo, esta lanza voló con una velocidad y una fuerza igualmente devastador. Su especie se manifestó nuevamente como siempre se manifiesta. La lanza, volando como un golpe, golpeó el curso de las fuerzas cósmicas y arrojó fuera de su órbita todo el sistema unido al disco de Apolo. Los grandes círculos gestionados por Hermetes apenas se abrían y él tenía algo que hacer para evitar el colapso de toda una parte del universo. Sin embargo, Ares logró su objetivo. La radiación de Apolo se atenuó por un momento y todo esto fue suficiente para conmocionar, paralizar y finalmente colapsar toda la vida que había surgido en el planeta Marte. Se han desprendido bloques enteros de hielo, los lechos de los ríos se han secado y todo el color verde turquesa ha desaparecido rápidamente. El color rojo del pequeño planeta que colapsó al poco tiempo en su bendito desarrollo volvió a brillar como advertencia a la Tierra. A pesar de la ferocidad de Ares, sin embargo, algunos lugares todavía permanecían conectados con las alturas desde las cuales todavía pueden emanar el bendito fortalecimiento de toda la caballería. Ya no son los salones más altos del Grial de donde fluye esta bendición, pero sigue siendo una poderosa visión inspiradora en la que pueden surgir historias e impulsos útiles para toda la noble caballería. Lohengrin fue uno de los últimos caballeros de la luz en enviar su radiación a este pequeño planeta. Su bendición por una forma noble de proteger la feminidad pura fue capturada por uno de los espíritus humanos abiertos que vive en la alta sintonía con la búsqueda del ideal caballeresco. A pesar de la influencia violenta ya mencionada de la lanza de Ares, todavía hoy todos los hombres que se abren al verdadero estilo de vida caballeresco pueden encontrar hilos de conexión a través de este pequeño planeta al que muchos llaman planeta roja. Con este acercamiento a la esfera del planeta Ares, sea el impulso para los pensamientos y acciones más nobles de todo ser humano. Cualquiera que quiere llevar una vida espiritual honorable y caballeresca debe buscar con el mayor esfuerzo el elevado servicio de Dios, que se esconde en el secreto del cáliz de rubí del Grial. Debe esforzarse por alcanzar esta copa, honrándola y protegiéndola más que su propio corazón. Como recompensa por esta lealtad, una vez que deja esta tierra, será bendecido con una fuerte conexión con los salones del Grial de sus antepasados, donde residen los caballeros del más puro servicio.